Vamos a entrar en la entrevista central, antes que nos corran los compañeros del fútbol, porque es bien importante conversar con las periodistas del semanario Brecha, Mariana Zanelli y Betania Núñez, por la investigación que han realizado recientemente, una investigación que les llevó mucho tiempo y que finalmente fue publicada en el semanario Brecha del viernes pasado. A la sombra de Dios se titula, con un mensaje ambiguo que sugiere que se trata de una clínica clandestina de aborto. La organización CAM Uruguay capta mujeres para evitar que interrumpan su embarazo. La que despliega todas las técnicas de manipulación psicológica en la intimidad de un apartamento en Tres Cruces es Gabriela López, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional para la Pastoral Familiar y la Vida de la Iglesia Católica. Las estrategias para disuadir a las mujeres no son nuevas, se hilvanan a imagen y semejanza de su casa madre en México. La organización uruguaya forma parte de una red latinoamericana que se expande y profesionaliza de la mano de soldados de la Iglesia Católica. Así comienza esta investigación de esta clínica clandestina. Mariana, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirnos. Bueno, primero, mientras Betania ya está arribando... Vamos a llegar, subiendo el ascensor casi, del Palacio Salud. Vamos a comenzar porque es una investigación bastante ardua que ustedes realizaron. Primero, preguntarte qué las motivó. Bien, es una investigación que arranca, digamos, a fines de diciembre del año pasado. Nosotras teníamos la información, en realidad arrancamos desde de que existía un pegotín con mensajes ambiguos, con un mensaje ambiguo, y en ese momento en realidad si vos lees el pegotín, lo que te da es que es una clínica clandestina, o parece ser una clínica clandestina de aborto. En ese marco empezamos como a hacer todo un trabajo digamos, más de investigación. Nosotras ya teníamos la información porque una compañera nuestra, Eliana Gillette, en México, había tenido una experiencia también a raíz de mensajes ambiguos. Ella fue a una supuesta clínica que al final terminó siendo un lugar donde disuadían a mujeres de abortar. Incluso en México hay, que también lo ponemos en la nota, hay casas donde esas madres que disuaden, esas embarazadas que disuaden, las mandan a una casa que están como en un régimen que no pueden recibir visitas, hasta que tengan, digamos, como una especie de claustro, digamos. Claro, es como que están encerradas, ¿no? Una cosa muy bueno, y ya teníamos esa experiencia. Entonces nos sabíamos que teníamos la hipótesis de que podía ser una u otra cosa, y bueno, y a raíz de ahí empezamos los contactos, llamamos a ese número, ese pegotín, y ahí empezó todo. Bien, ese pegotín dice, embarazo no deseado es la pregunta, no te desesperes, podemos ayudarte, llámanos ya. Hay un teléfono, dice absoluta discreción, consulta gratuita. Un mensaje estampado en tonos rosados que puede verse en paradas y una señal de tránsito en el centro por la calle Eduardo Acevedo. Un pegotín que si uno lo lee dice, bueno, si estoy pasando una situación tan compleja como es tener un embarazo no deseado, una va a que la asesoren justamente, pero no para persuadirla a que continúe con el embarazo, como es esta clínica que ustedes estuvieron investigando. Decías, bueno, que les llevó bastante tiempo, tenían esta información, esta colega en México. ¿Cómo fue entonces el trabajo que fueron realizando para llegar hacia esa clínica? Bueno, nosotras también fue un trabajo muy en equipo con el semanario, con las editoras de política, sociedad, que íbamos conversando cómo hacer, cuál era la mejor manera de obtener la mayor cantidad de información posible.
y cómo nos podíamos acercar. Ahí definimos que la mejor manera de ver qué era eso era yendo, y bueno, fuimos y nos presentamos como una mujer embarazada y su amiga, porque consideramos que de esa manera la única forma de poder saber qué era eso. Obviamente que no es una práctica que periodísticamente la utilicemos habitualmente, para nada, todo lo contrario. Pero ya de pique, o sea, era un lugar que se presentaba como algo que no era. Exacto, entonces ameritaba. Y que con una llamada era imposible llegar a lo que llegamos en la investigación periodística, ¿no? Entonces fuimos y bueno, y la verdad que fue una experiencia muy muy fuerte, porque como contamos en la nota, hay como un montaje, es un apartamento que nada está enchufado, como si lo hubieran montado de un momento para el otro, y vos entrás, digamos, a atenderte, ¿no? A que te asesoren, digamos, porque estás pensando en abortar, y lo que digamos, la habitación tiene una camilla, lo que parece ser un ecógrafo, y bueno, y en el diálogo con esas dos mujeres, que una logramos identificar, que es Gabriela López, que es secretaria ejecutiva de la Pastoral por la Vida de la Iglesia Católica. Bueno, empieza como una persuasión, una manipulación, de a poco, que se convierte muy explícita sobre el final, ¿no? De qué lugar es ese. Yo, justamente, nosotras por la experiencia, digamos, de Eliana Gillette en México, sabíamos también, se repite todo, el video, el discurso, el pegotín, y bueno, hasta ahí no sabíamos qué organización era, no sabíamos qué era eso. Pasamos por esa experiencia de bueno, no sé, con discursos de vos ya sos mamá desde el momento. Un discurso muy desde intentando generar la culpa, el proceso desde en el cual estabas, los meses que llevabas avanzado, la descripción justamente de qué procesos están en el cuerpo de la mujer, y también, digamos, en esa situación de plantear a futuro de la culpa permanente en el caso de tomar la decisión de no continuar con el embarazo. Totalmente, los testimonios de mujeres que habían decidido seguir con su embarazo y las que no, y estaban arrepentidas. Digamos, claramente estaba todo pensado, y justamente el objetivo, como bien tú decís, era generar culpa. Claramente la persona que pasa por ahí, las mujeres que pasan por ahí, salen pensándolo 2, 5, 4, 5 veces, ¿no? Después también eso, ¿no? En la nota se dice, se supone que el bebé nacería el 20 de agosto, y luego, al final del discurso, cada vez que vos veas a alguien que nace el 20 de agosto te vas a acordar toda tu vida, ¿no? Es una cosa bastante fuerte y muy clara, muy 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 explícita sobre el final. Y bueno, salimos de ahí con bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? ¿Cómo seguimos esta investigación? No sabíamos el nombre de la organización. En la conversación le preguntamos, sí, y no nos dan un nombre. O sea, ustedes llegan a la clínica, se hacen pasar, bueno, por una mujer embarazada, su amiga, y lo que hacen es indagar, pero no les dicen nada, justamente. No. Las persuaden con videos, con testimonios de otras mujeres, por un lado que abortaron y por otro lado que no abortaron, para persuadir a que continúen con el embarazo. Pero ¿qué tipo de
de inducción les dan? ¿Qué tipo de mensaje les empiezan a facilitar para que, en el caso de una de ustedes, que era la que estaba embarazada, no tuviera ese... Y ya recibimos a Betania Núñez, que se incorpora a la mesa de Buenos días. Bueno, lo que empezamos, lo que preguntamos también, una de las preguntas que realizan es, bueno, pero ¿por qué no lo querés tener? Y uno de los motivos que habíamos conversado previamente era, bueno, justamente porque no la idea era decirles que no quería, que no quería tenerlo por motivos económicos, y entonces en ese momento ellas empiezan a decir que ellas podían facilitar económicamente a través de pañales, cualquier ayuda, acompañamiento, ayudas económicas en estos materiales, digamos, o en estas cosas. Cualquier duda que vos tengas nos podés contactar, y en realidad esa ayuda, después nosotras seguimos con la investigación, queríamos ver, porque ellas en un momento nombran unas organizaciones uruguayas que pueden ayudar a mujeres embarazadas, digamos, y en ese momento después intentamos seguir con el contacto. Eso te iba a preguntar justamente, Les iba a preguntar acerca de cuál fue la postura que tomaron una vez, digamos, realizado todo este trabajo, ¿no?, de manipulación. ¿Qué es lo que te proponen justamente como de cómo seguir? Cuando una vez, en el momento no sé si te forzaron, la forzaron a tomar una decisión, ya como para ir acelerando, dejando un camino andando con ellas, o cómo se manejó la situación. Ellas no forzaron la decisión, pero como contaba Mariana, en realidad lo que hacen es un trabajo de manipulación psicológica que empieza medio suave, ¿no? O sea, no es del todo claro qué es lo que te están planteando y va increyendo. Entonces, en determinado momento empieza ya lo más evidente, que tiene que ver con bueno, estás matando un bebé, estás matando a tu bebé, vos ya sos madre. Desde el momento de la fecundación sos madre, empezás a ser madre, vos le transmitiste al bebé todo lo que él tiene hoy, vos permitiste que él se formara, que tenga sus manos, que tenga sus piernas, que tenga un intestino funcionando, su corazón latiendo. O sea, es bastante crudo el discurso, pero ya sobre el final de la charla, ¿no? Al principio empieza suave. Entonces, se nota que hay un libreto, que es una construcción, y esa es la forma de inducir para que la persona revise su decisión. ¿Y qué pasos les proponen para justamente y después? Luego lo que proponen es quedar en contacto contigo, ayudarte, como decía Mariana, con pañales, pero una vez, lo que nosotras no podemos afirmar con seguridad que ocurre en todos los casos, porque es lo que ocurrió con nosotras, o sea que no necesariamente ocurre en todos los casos, pero lo que notamos es que después lo que ellas hacen es como una estrategia de tiempo, o sea, saben que la persona corre atrás del tiempo. Claro. Entonces cuando calculan que ya no vas a poder abortar, esto digo, es una conclusión a la que llegamos, ¿no? Pero que no vas a poder abortar legalmente, entonces como que te sueltan la mano, ¿no? Hay como una que las respuestas son un poco más espaciadas, no responden enseguida, sí siguen diciendo, bueno, estamos para lo que necesites, pero como que van tirando el apoyo para adelante. Por ejemplo, cuando mencionaban organizaciones, nosotros les preguntamos por las organizaciones amigas de ellas, cómo podíamos hacer para ponernos en contacto, demás, y en ese momento la nota nosotros le hicimos ahora, pero fuimos a encontrarnos con ellas, o sea, fuimos al consultorio, vamos a decir, a fines de enero, y nos planteaban que con las organizaciones amigas podíamos entrar en contacto recién en marzo. O sea, bastante hermetismo en cómo
se plantea todo. Y como una estrategia de dilatar el tiempo, ¿no? Como de aguantate, cuando ya no haya más margen, entonces, bueno, ahí te ponemos en contacto. Y llegamos a esta conclusión, en realidad, porque vimos que había una investigación brasileña en donde era el mismo modus operandi, ocurría exactamente lo mismo. Mariana contaba que cuando salieron del consultorio no sabían la organización. ¿Cómo fue ese trabajo para investigar sobre la organización que se trataba? Que eso es lo más complejo también. Sí, fue un golpe de suerte. Sí, sí, la verdad. Bueno, a veces pasa y está bueno que los periodistas a veces, un dato que hace que uno vaya atando cabos. Empezar a tirar de la madeja. Yo me había contactado con una periodista amiga que también escribe para Brecha desde México en este momento, que se llama Liana Gillette, que me había contado, pero hace como un año más o menos, que ella había hecho una nota similar en México sobre una organización que se llama CAM, justamente. Y me había contado todo. Y CAM es la sigla Consultorio de Atención a la Mujer. Centro de Ayuda Centro de Ayuda para la Mujer. Para la mujer. Eso mismo. Y bueno, y me había contado todo lo que ella había visto, todo lo que ella había averiguado. Allá es mucho más claro que están vinculados a esta organización, porque no lo ocultan realmente. Allá está como, digamos, hay determinados sectores que lo cuestionan y hay sectores que lo apoyan, y existe desde el 89, si yo no recuerdo mal, entonces está como aceptado que existen. Y entonces, bueno, ella me contó, yo le conté a Mariana, nos estuvimos comunicando bastante con Eliana para que nos asesorara, para que nos orientara. Y bueno, y cuando salimos del consultorio, Mariana fue la que dijo, esto tiene que ser la misma organización, y se puso obsesivamente a buscar, y bueno, y a nosotras nos parecía que era así. Incluso en el directorio, si vos entras a la página de CAMS, la Red Latinoamericana de Centros de Ayuda para la Mujer, en el directorio vos ves la información en cada país, tienen la información de números, dirección, referente, no me acuerdo de referente, pero tienen... Sí, tienen. Bueno, el nombre del referente no. Ahí va, varias informaciones, y el único que faltaba, esa información era de 2016, el único que faltaba era Uruguay Montevideo. Sí. Pero sabíamos que existía acá en Uruguay Montevideo, y ahí empezamos también en un trabajo medio obsesivo, y cuál será acá, cómo podemos hacer, y habíamos pensado distintas líneas de cómo seguir la investigación. Creo que la final era llamar a CAM México, a preguntar si nos podían pasar un contacto de CAM Uruguay, y efectivamente lo hicimos. Llamamos. Sí, cuando llamamos no pensamos que iba a ser tan simple, porque como estaba tan oculto, o sea, en otros países estaba mucho más abierta la información y demás, y bueno, simplemente fue una llamada, hablamos con una operadora del call center que se presentó y nos dijo que el número de Uruguay era el mismo que teníamos nosotras, con el que nos habíamos estado comunicando, el mismo que estaba en los carteles, el mismo que estaba en todas las vías de difusión de esta organización, que no tenía nombre acá en Uruguay. Por ese lado vino la confirmación. Claro. La investigación, digamos, lo que termina mostrando de alguna forma es que en un país como Uruguay, donde el aborto está despenalizado, hay un procedimiento justamente a seguir para las personas que deciden no continuar con un embarazo, existe una organización de corte religioso, y este es un elemento que está bueno introducir ahora y que puedan contarnos acerca de esto, que tiene además una gran organización detrás internacional, que en otros países, por ejemplo, es financiado por empresarios poderosos que vuelcan dinero justamente de su bolsillo para solventar estas organizaciones y este trabajo que se hace, que en este caso justamente de atrás y en Latinoamérica en general tiene además el sesgo religioso. ¿Cómo es justamente el perfil entonces detrás de esta organización acá en Uruguay? Está oculto también, o sea, como
Pero ustedes en la nota cuentan. Sí. Por ejemplo, para ir para atrás de nuevo, durante la entrevista que tuvimos con ellas no querían aludir mucho a Dios. Esa es una parte que no incluimos en la nota. Que se llama A la sombra de Dios. Sí, que se la llama investigación. A la sombra de Dios. Quiero decir que no incluimos mucho la parte en la que ellas hablan de Dios durante la entrevista, durante el encuentro que tuvimos, pero sí aluden a una frase de Jesús. Hay una sugerencia de que puede estar vinculado con algo religioso. El discurso en sí mismo es bastante religioso, más allá de que se hable o no de Dios. El enfoque, desde dónde está sustentado esto que hacen, pero en otros espacios no está tan tapado. Por ejemplo, nosotros encontramos un documento del momento de la gestación de CAM Uruguay, y en ese momento ellos dicen que tienen vínculos con la iglesia, que tienen vínculos con distintos sectores eclesiales y demás, que tienen ese sustento, que se basan en ese sustento. Y además el vínculo también está porque la persona que llevó adelante esta manipulación, este libreto, fue Gabriela López, que finalmente nosotras la reconocemos y llegamos a que es la secretaria ejecutiva para la Pastoral Familiar y la Vida de la Iglesia Católica. Que a su vez, ella está en un proyecto que se llama Proyecto Esperanza de la Iglesia Católica, que el objetivo en realidad es acompañar a las mujeres luego de abortar, que acuden, a la iglesia, o ellas buscan la manera. Ella, hace ese trabajo junto con Teresa Rodríguez de Madrinas por la Vida. También es una organización que ha hecho manifestaciones acá. Social. Gabriela López también ha estado en el Parlamento en varias oportunidades en contra de la despenalización del aborto. Pero además este proyecto que mencionaba Mariana está avalado a nivel regional por la Iglesia Católica, o sea, por la Episcopal latinoamericana. Es un proyecto que tiene sustento. Claro, es un poco diferente, ¿no? En el sentido de que lo que se hace es un acompañamiento post-aborto, claro, y no una intención de convencer a las mujeres que están decididas a abortar a que no lo hagan. Claro. Bien. Ahí entra CAM, a hacer ese trabajo. Ustedes, luego de hacer esa observación participante, de ir a hacer consultorio, hacer la investigación de dónde llegó, de dónde es esa organización que descubrieron el nombre, vuelven a contactarse con Gabriela López. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo fue la respuesta de ella? Que me imagino debe haber sido un poco complicado. No sé, cuéntenlo ustedes, cómo fue el contacto posterior a esa visita, pero ya como periodistas. Sí, fue... personalmente para mí fue tenso, pero sin embargo fue bastante similar al otro encuentro, en el sentido de que se notaba una estrategia de manipulación en las declaraciones. Sí. Fueron 20 y pico de minutos de conversación, o sea, no fue que me cortó el teléfono ni nada por el estilo, y fue dentro de todo amable. Lo que sí me parece importante subrayar es que ella empezó negando la existencia de CAM Uruguay. Es más, empezó negando conocer que era CAM Uruguay. La respuesta inicial es algo así como, bueno, yo le pregunto por CAM Uruguay, le digo que sé que trabaja ahí, me dice, ¿cómo? ¿Qué sería eso? Y bueno, cuando le digo que CAM es el Centro de Ayuda a la Mujer, para la mujer, más o menos una descripción, le digo que yo sé que ella trabaja ahí, que en ese momento empieza, primero me dice si no estaré hablando de Madrinas por la Vida, le digo que no, que estoy hablando de CAM Uruguay, y ahí empieza a decir, bueno, que
CAM es el Centro de Ayuda para la Mujer. O sea, ella empieza a hablar de la red, empieza a hablar dice que tiene distintos formatos, que en cada país es distinto, que si yo estoy pensando que esto es una ONG, que me olvide, que no tiene una directiva, que no tiene como una institucionalidad, y bueno, y empieza a tratar de marear un poco la cosa. Yo trato de, bueno, eso, de que ella responda a las preguntas y repite más o menos el discurso que había repetido durante el encuentro de, bueno, no es la vida. Si es ilegal o no, una mujer está matando un bebé. Sí, repite el discurso casi en los mismos términos. Uh-huh. Bien. Como ustedes señalaban, entonces hay un claro encubrimiento de cómo es la operativa justamente que realiza la organización para bueno, también no mostrar justamente cómo se solventa de alguna manera, en este caso, que a nivel, digamos, de la financiación sigue sin ser del todo claro en el caso de Uruguay. Uh-huh. Ellas en el primer contacto, sin que nosotras preguntáramos, nos mandan un mensaje diciendo que reciben donaciones de multinacionales. Ajá. Después, una vez en el encuentro, yo les pregunto, bueno, pero ¿quiénes son? ¿Hace cuánto están? Y todas las respuestas son evasivas. Están hace un tiempo, dicen. Habría que ver, sí, quién la financia. Sí, evidentemente en nuestra investigación quedan cabos sueltos, ¿no? O sea, para empezar, lo que nos preguntaban antes, el vínculo con la iglesia, qué tan directo es, si es que esto es una iniciativa de determinadas personas que integran la iglesia, o si es una cuestión más institucional, aunque solapada, más institucional. Eso es una pregunta que queda abierta. Y otra pregunta es el tema de la financiación. En otros países, sí, esto que vos decías, ¿no? Está financiada por empresarios, estuvo financiada por el propio gobierno mexicano. Además, en ese caso, sobre los orígenes de la organización, hubo escándalos de corrupción asociados al financiamiento de la ONG, de la organización. De hecho, el fundador estuvo procesado, estuvo unos días preso, tuvo que pagar una multa. Finalmente no se comprobaron los cargos, pero es un tema. El financiamiento de esta organización, de esta red internacional, es un sí, tema que estuvo vinculado con los escándalos de corrupción en México. Bien. Antes de despedirlas, preguntarles sobre qué repercusiones tuvieron en estos días. Si tuvieron repercusiones, a una semana exactamente de esta investigación tan interesante, que por eso las invitamos, fue publicada en el semanario Brecha del viernes pasado. Pocas. Sí. Muy pocas. Lo que nos llamó también la atención, porque es un tema realmente muy importante, y creo que si no se le da trascendencia, va a pasar como pasan muchas noticias, y bueno, se va a seguir haciendo ese trabajo, si se puede llamarlo así, se va a seguir haciendo. O sea, tuvo muy poca repercusión en los medios, salvo por ustedes y algún otro colega. Tuvo poca repercusión como de replicar la investigación, algo que a nosotros nos frustró un poco porque nos llevó mucho trabajo y creemos que es importante. Pero por otro lado, sí, las organizaciones feministas se enteraron de que esto estaba ocurriendo. Buena parte de las organizaciones feministas o se pusieron en contacto o demostraron que habían leído la nota y que estaban preocupadas por esto, y eso, bueno, eso es importante porque ahora serán ellas y no los periodistas, por lo menos ellas las que le den seguimiento a este tema. Bien, lo importante es eso, que se pueda tomar la posta, que se denuncie, que siga existiendo este tipo de organizaciones, este tipo de consultorios clandestinos en un país, como decía Diego, donde
está despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo. Muchísimas gracias y felicitaciones por la investigación a las periodistas del semanario Brecha. Aquí, Uruguay, Radio Cooperativa, Frecuencia Digital.